Los 10 datos más impactantes del nuevo Papa León XIV. Número 10. Doble nacionalidad, estadounidense y peruano. Uno de los aspectos más singulares en la biografía del nuevo Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, es que ostenta una doble nacionalidad, estadounidense por nacimiento y peruano por naturalización. Esta combinación, que a primera vista podría parecer anecdótica, encierra una historia de profundo compromiso, arraigo cultural y servicio misionero que marcó su vida espiritual y pastoral desde sus primeros años como sacerdote. Nacido en Chicago en 1955, Robert Prevost creció en el seno de una familia de raíces católicas tradicionales, en un entorno urbano marcado por el multiculturalismo, el esfuerzo obrero y las tensiones sociales del sur de Estados Unidos en los años 60 y 70. Sin embargo, fue en tierras peruanas donde su vocación sacerdotal adquirió cuerpo y profundidad. Prevost llegó al Perú como misionero agustino en los años 80, en plena agitación política y social. Fue testigo directo del sufrimiento de comunidades pobres, de la violencia provocada por Sendero Luminoso, y del desafío diario de construir paz y esperanza en medio de la adversidad. Su amor por el pueblo peruano no fue pasajero. No solo aprendió su idioma y sus costumbres, sino que fue acogido como uno más por las comunidades andinas que pastoreaba. Eventualmente, solicitó la nacionalidad peruana, gesto que no solo fue administrativo, sino profundamente simbólico. Se convirtió en ciudadano de la nación, que lo había adoptado como pastor y hermano. Esta doble identidad, construida entre Chicago y Chulucanas, entre el inglés y el quechua, entre el norte industrial y el sur profundo, representa la universalidad de la Iglesia que hoy encarna como Papa, una Iglesia que no pertenece a una nación, sino a todos los pueblos del mundo. Número 9. Aficionado al tenis. Entre las muchas facetas personales del nuevo Papa León XIV, una de las más curiosas y humanas es su amor por el tenis, un deporte que ha practicado desde joven y que, durante años, fue parte esencial de su rutina personal. En sus años de formación y también como sacerdote agustino, Robert Francis Prevost solía llevar consigo una raqueta allí donde su misión lo permitía. Para él, el tenis no era solo una actividad física, sino un espacio de equilibrio, de reflexión, de disciplina y sobre todo, de comunidad. Quienes lo conocieron de cerca en sus tiempos en Chicago y más tarde en Perú, recuerdan su entusiasmo por organizar partidos amistosos, especialmente con jóvenes, como una forma de conectar con ellos desde la sencillez del juego y la cercanía cotidiana, lejos de los títulos y las sotanas. Su afición no fue nunca un simple pasatiempo, sino una parte viva de su espiritualidad práctica. El deporte, en sus palabras, ayudaba a fortalecer no solo el cuerpo, sino también el espíritu y la mente. Era una forma de cultivar la humildad ante la victoria y la resiliencia ante la derrota. En diversas entrevistas antes de convertirse en papa, Prevost mencionó cómo el tenis le enseñó a escuchar, a esperar el momento justo, a confiar en el trabajo silencioso y a no rendirse después de un mal juego. Este pequeño dato personal, que puede parecer irrelevante frente a sus credenciales teológicas, ofrece una clave importante para entender su estilo de liderazgo: cercano, activo, paciente, pero también profundamente humano. En un mundo donde el papado suele ser percibido como distante, León XIV trae consigo una raqueta como símbolo de equilibrio, juego limpio y amor por lo sencillo. Número 8. Políglota. Uno de los rasgos más notables del nuevo Papa León XIV es su habilidad para comunicarse en varios idiomas con fluidez y naturalidad, una capacidad que no solo refleja su formación académica, sino también su profunda vocación misionera y su amor por la diversidad cultural de la Iglesia. Robert Francis Prevost domina con soltura el inglés, el español, el italiano y el francés y tiene conocimientos sólidos de latín y portugués. Esta competencia lingüística no se limita a un adorno protocolar. Ha sido, a lo largo de su vida, una herramienta pastoral de enorme poder que le ha permitido entrar en contacto directo con fieles de múltiples países y continentes.
Su paso por Perú, su servicio en la curia romana y su labor como superior general de los agustinos lo pusieron en constante diálogo con culturas, acentos y realidades distintas, que supo integrar con respeto y sensibilidad. Para Prevost, hablar el idioma del otro es también una forma de amar al otro. No se trata solamente de traducir palabras, sino de comprender mentalidades, captar matices y encarnar el Evangelio desde los códigos culturales que cada pueblo valora. En sus encuentros con comunidades rurales en Perú, optaba siempre por hablarles en su lengua, sin intermediarios ni formalismos, lo cual generaba una cercanía inmediata. En el Vaticano esta habilidad lo hizo destacar como puente entre cardenales de distintos continentes, especialmente en contextos donde las diferencias culturales podían generar malentendidos. Hoy, como León XIV, esta cualidad lo convierte en un pontífice especialmente preparado para un mundo globalizado y fragmentado, donde el diálogo no es solo una opción sino una necesidad urgente. Su voz, que resuena en distintos idiomas, es también reflejo de una iglesia que quiere escucharlo todo y hablarle a todos. Número 7. Fanático de los Chicago White Sox. Aunque parezca inusual imaginar al sucesor de San Pedro con una gorra de béisbol, el nuevo Papa León XIV ha confesado en más de una ocasión su profunda afición por el equipo de béisbol de su ciudad natal, los Chicago White Sox. Este dato, que en apariencia podría parecer anecdótico, es en realidad una ventana a su identidad más íntima, a sus raíces en el sur obrero de Chicago, donde la fe, la familia y el deporte se entretejían en la vida cotidiana. En ese contexto popular, donde la comunidad latina, polaca, italiana y afroamericana convivía entre fábricas, iglesias y parques, el joven Robert Prevost descubrió en el béisbol no solo una pasión juvenil, sino también una forma de comprender la vida, con sus derrotas inevitables, sus victorias celebradas con humildad y su perseverancia diaria. Ser fan de los White Sox, un equipo históricamente luchador, fue para él también una lección de lealtad sin condiciones. Durante su etapa como religioso, y aún siendo obispo y prefecto, Prevost no ocultaba su simpatía por el equipo. En diversas ocasiones, al ser preguntado sobre sus gustos personales, respondía con una sonrisa cómplice que seguía a sus White Sox siempre que podía. Incluso en Perú, se le vio alguna vez con una camiseta o gorra del equipo durante actividades informales con jóvenes. Este vínculo emocional con su equipo no lo aleja de su dignidad pontificia, al contrario, lo humaniza. En un mundo donde muchas veces se espera de los líderes religiosos una distancia casi sobrehumana, este detalle nos recuerda que León XIV es un hombre de carne y hueso, con pasiones sencillas, recuerdos imborrables y fidelidades profundas. Su amor por los White Sox no es solo una curiosidad, es un símbolo de cómo el Papa no ha olvidado de dónde viene, ni quién es, ni las alegrías simples que también pueden acercarnos a Dios. Número 6. Experiencia misionera en Perú. Uno de los capítulos más trascendentales en la vida del nuevo Papa León XIV fue su prolongada experiencia misionera en el Perú, donde no solo ejerció su labor pastoral, sino que vivió un profundo proceso de transformación personal, espiritual y vocacional. Enviado como misionero agustino a mediados de los años 80, el entonces joven sacerdote Robert Prevost fue destinado a la prelatura de Chulucanas, una región del norte del país marcada por la pobreza rural, las dificultades de acceso y el abandono estatal. Lejos de adoptar una actitud paternalista, Prevost se integró con humildad a la vida de las comunidades campesinas, compartiendo su pan, sus temores, sus lenguas y sus esperanzas. Aprendió no solo el español, sino también modismos regionales y formas culturales propias del mundo andino, estableciendo lazos que hoy, décadas después, siguen vivos en la memoria colectiva del pueblo. Su misión no se limitó a la liturgia o a la administración sacramental. Fue constructor de escuelas, organizador de talleres, mediador en conflictos sociales y, sobre todo, un caminante incansable entre los pueblos olvidados. Muchos recuerdan cómo recorría a pie largas distancias para llegar a las comunidades más alejadas, llevando no solo la Eucaristía, sino también consuelo humano, medicina básica y palabras de aliento. Su testimonio fue tan impactante que, años después,
fue nombrado obispo de la misma región, convirtiéndose en pastor de aquellos que primero conoció como hermano. Esta experiencia, vivida en la frontera del sufrimiento y la fe popular, moldeó su visión de iglesia. Una iglesia que no observa desde lo alto, sino que camina desde abajo. Su elección como papa representa, por tanto, el fruto maduro de una vida sembrada entre los pobres, los humildes y los olvidados de América Latina. Número 5. Apodado Father Bob. Uno de los apodos más entrañables que recibió Robert Francis Prevost a lo largo de su vida fue el de Father Bob. Este sobrenombre no solo reflejaba la cercanía y calidez que transmitía a quienes lo conocían, sino también la profunda humanidad y sencillez que caracterizaban su labor pastoral. En sus años como misionero en Perú, Father Bob se convirtió en una figura familiar para miles de personas, especialmente en las zonas rurales más apartadas donde la presencia de la iglesia era, en muchos casos, escasa. El apodo fue una muestra del cariño y la conexión que sus feligreses sentían por él. A diferencia de muchos otros miembros del clero, Prevost nunca adoptó una postura distante o inalcanzable. Al contrario, se mostró siempre como un hombre cercano, accesible y profundamente interesado en las vidas de los demás, no solo como sacerdote, sino como amigo y consejero. La gente de las comunidades donde sirvió, especialmente en el norte del Perú, sentía que Father Bob era un miembro más de sus familias, alguien dispuesto a compartir sus alegrías y sufrimientos sin reservas. Con su acento norteamericano marcado, pero con una dedicación absoluta al servicio de los más necesitados, Prevost lograba romper las barreras culturales y de idioma con facilidad. Su cercanía con las personas no solo se reflejaba en su trabajo pastoral, sino también en su vida cotidiana, en las visitas a hogares, en las celebraciones de la misa, y en su constante disposición para escuchar a todos sin juicio. Este apodo, aparentemente simple, encapsulaba el estilo pastoral de un hombre que, aunque muy calificado, siempre prefería ser visto como un servidor humilde, lejos de los formalismos que a veces marcan la distancia en el clero. Número 4. Liderazgo en la Orden de San Agustín. Antes de ocupar cargos en la curia romana o ser nombrado obispo en Perú, Robert Francis Prevost ya había sido elegido para una de las responsabilidades más significativas dentro de su congregación, el liderazgo mundial de la Orden de San Agustín. En 2001, fue elegido como prior general de esta histórica orden religiosa, fundada en el siglo XIII y conocida por su profundo compromiso con la vida comunitaria, el estudio y el servicio pastoral. Durante 12 años, Father Bob, como seguían llamándolo incluso en altos círculos, dirigió a miles de agustinos presentes en más de 40 países, con una visión clara de renovación espiritual, fidelidad al carisma fundacional y apertura a las nuevas realidades sociales del siglo XXI. Su elección fue un reconocimiento a su testimonio de vida, pero también a su capacidad de diálogo, su inteligencia serena y su visión global. Desde Roma, donde residía como superior general, Prevost emprendió numerosas visitas a provincias agustinas en África, Asia, América Latina y Europa, buscando escuchar, acompañar y fortalecer la vida de la comunidad. No era un líder encerrado en oficinas, sino un pastor itinerante, que prefería el contacto directo con sus hermanos y con los pueblos que servían. Bajo su liderazgo, la orden impulsó procesos de formación, fomentó nuevas vocaciones y renovó estructuras internas sin abandonar la tradición. Este tiempo al frente de los agustinos le dio una comprensión profunda de la Iglesia Universal y lo entrenó en los retos de gobernar con justicia, compasión y firmeza. Su experiencia como prior general lo preparó silenciosamente para asumir, años después, una misión infinitamente mayor, la de guiar la barca de Pedro, con la sabiduría de quien ya ha conducido, con humildad y paciencia, una comunidad internacional de fe. Número 3. Infancia en el sur de Chicago. La historia de vida del nuevo Papa León XIV no puede entenderse sin regresar a sus orígenes en el sur de Chicago, una de las zonas más emblemáticas y desafiantes de los Estados Unidos a mediados del siglo XX.
Robert Francis Prevost nació en 1955 en una familia de clase trabajadora profundamente católica, rodeado de un ambiente multicultural donde convivían comunidades italianas, polacas, irlandesas, afroamericanas y latinas. La zona estaba marcada por fábricas, parroquias, vecindarios obreros y una vida comunitaria que giraba en torno a la iglesia y a la escuela. Fue en ese entorno sencillo y a la vez exigente donde Prevost aprendió valores que lo acompañarían toda su vida: el trabajo duro, el respeto por los mayores, la importancia del estudio y la necesidad de vivir la fe no como una costumbre, sino como un compromiso cotidiano. Desde niño, mostró una sensibilidad especial por la oración, el servicio y la vida parroquial. Participaba como monaguillo, asistía con frecuencia a misa diaria y comenzó a sentir el llamado al sacerdocio en medio de los muros sencillos de su parroquia local. Aquella infancia, lejos de los palacios y las academias vaticanas, fue su primer seminario, un mundo real donde la fe se conjugaba con la pobreza, la injusticia social y también la esperanza compartida entre familias migrantes que soñaban con un futuro mejor. Su vocación nació allí, entre los bancos de madera y los altares de piedra, donde escuchó por primera vez la voz de Dios en el silencio del sacrificio cotidiano. El sur de Chicago forjó no solo su carácter, sino su comprensión profunda de una iglesia que debe ser cercana, concreta y encarnada en el dolor y la dignidad del pueblo. Aquel niño de barrio es hoy el hombre que lleva el nombre de Pedro. Número 2. Elección papal rápida y consensuada. Uno de los hechos más llamativos en torno a la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV fue la rapidez y consenso con los que fue escogido por el Colegio Cardenalicio, sorprendiendo tanto a los medios como a numerosos analistas eclesiásticos. En un contexto global marcado por incertidumbre, polarización y exigencias internas hacia una renovación profunda de la Iglesia, muchos esperaban un cónclave extenso, con múltiples votaciones y una lucha soterrada entre distintos bloques teológicos y geográficos. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. La elección de Prevost se dio en un corto número de escrutinios, con una clara inclinación hacia un perfil pastoral, sobrio, y con experiencia en el gobierno de comunidades religiosas y en el diálogo intercultural. El consenso surgió no solo de su trayectoria doctrinal, sino de su estilo cercano, su discreción y su habilidad para mediar sin dividir. Los cardenales vieron en él a un hombre sin ambiciones personales, alejado del protagonismo y con una vida marcada por el servicio. Su experiencia misionera, su liderazgo internacional dentro de la Orden de San Agustín, su paso por la Congregación para los Obispos y su prestigio como formador de sacerdotes, lo hacían una figura respetada transversalmente, tanto por los sectores progresistas como por los más conservadores. A esto se sumó su habilidad para escuchar antes de hablar, su falta de intereses personales y su testimonio silencioso de fidelidad en los márgenes de la Iglesia. La rapidez de su elección fue, en sí misma, un mensaje. La Iglesia no necesitaba un estratega ni un político, sino un pastor con autoridad moral, sensibilidad humana y profunda vida espiritual. León XIV fue el elegido porque su vida ya hablaba por él, sin necesidad de campaña alguna. Número 1. Primer Papa estadounidense y agustino. Con la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV, la historia del papado dio un giro sin precedentes. Por primera vez, un ciudadano nacido en los Estados Unidos de América ascendía al trono de San Pedro. Además, se convirtió también en el primer pontífice perteneciente a la Orden de San Agustín, marcando un hito doble que refleja tanto la universalidad de la Iglesia como el reconocimiento a una espiritualidad comunitaria que ha servido silenciosamente durante siglos. Su elección rompió con más de 2000 años de tradición predominantemente europea, demostrando que la Iglesia del siglo XXI ya no está centrada en Roma ni en el viejo continente, sino que ha asumido plenamente su rostro global. León XIV encarna a una Iglesia que reconoce los frutos de la misión en América, de la fe encarnada en nuevas culturas y del liderazgo madurado lejos de los centros históricos de poder.
Ser el primer papa estadounidense no es solo un dato geográfico o político, sino un símbolo del cruce de caminos en que se encuentra la Iglesia actual. Formado en un contexto democrático, multicultural y pastoralmente desafiante como el de Estados Unidos, Prevost lleva consigo una sensibilidad particular hacia la diversidad, la libertad de conciencia y la búsqueda de unidad en medio de las diferencias. Al mismo tiempo, su pertenencia a la Orden de San Agustín añade una dimensión espiritual única, la vida en comunidad, la centralidad de la interioridad y la primacía de la gracia como pilares de su visión pastoral. Como agustino, ha vivido no para sí mismo sino en fraternidad, diálogo y servicio. Ser el primer papa estadounidense y agustino no es una coincidencia biográfica, es una señal providencial de que el Espíritu Santo sigue hablando a través de lo inesperado. Con León XIV comienza una nueva página en la historia de la Iglesia. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.